Hola, buenos días. Hoy les dejo la cápsula por muestreo por conglomerado. Para eso vamos a ver algunas definiciones y algunas explicaciones. Una muestra por conglomerados es una muestra aleatoria en la cual cada unidad de muestreo es una colección, ¿ya? O un conglomerado de elementos. Eh, Como les mencioné, muestreo aleatorio simple, como introducción, el conglomerado debe ser heterogéneo, ¿ya? Todos los elementos que componen el conglomerado son heterogéneos entre ellos, pero un conglomerado es homogéneo con respecto a otro conglomerado, debe parecerse. ¿Ya? Vamos a ver la primera explicación. Suponga que se desea estimar el ingreso promedio por hogar en una gran ciudad. Y la pregunta es cómo debemos seleccionar la muestra. Entonces, si utilizamos muestreo aleatorio simple, se requiere un marco que liste todos los hogares, es decir, los elementos de la ciudad, y este marco puede ser muy costoso o imposible de obtener. Necesitamos tiempo para investigar para poder listar todo. No podemos evitar este problema al utilizar muestreo estratificado porque incluso se requiere un marco para cada estrato de la población, aún más preciso. Entonces, en lugar de extraer una muestra aleatoria simple de elementos, podemos dividir la ciudad en regiones, tales como manzanas o conglomerados de elementos, y seleccionar una muestra aleatoria simple de ellas. Esta tarea se realizaría con mayor facilidad mediante el uso de un marco que liste todas las manzanas de la unidad. Entonces se puede medir el ingreso de cada familia dentro de cada dentro de cada manzana muestreada. El segundo principio de la aplicación del muestreo por conglomerados se puede ilustrar en el siguiente ejemplo. Suponga que se cuenta con una lista de hogares de una ciudad y podríamos seleccionar una muestra aleatoria simple de hogares, la cual probablemente estará dispersa por toda la ciudad. El costo por realizar entrevistas en los hogares dispersos es muy grande debido al tiempo de traslado, transporte y otros gastos relacionados. Sin embargo, los elementos de un conglomerado están geográficamente cerca y los gastos se reducen. ¿Ya? Son como las ventajas. Entonces, para poder resumir el muestreo por conglomerados, es un diseño efectivo para obtener una cantidad específica de información al costo mínimo bajo las siguientes condiciones. No se encuentra disponible o es muy costoso obtener un buen marco que liste los elementos de la población, mientras que se puede lograr más fácilmente un marco que liste los conglomerados. Y el costo por obtener observaciones se incrementa con la distancia que separa los elementos. Algunos ejemplos clásicos de conglomerado: los hospitales forman conglomerados convenientes de pacientes con ciertas enfermedades para estudios del tiempo promedio de hospitalización. Un tablero de circuitos fabricados para una computadora forma un conglomerado de semiconductores para una prueba. Un naranjo forma un conglomerado de naranjas para la investigación de infestación por insectos. Otro ejemplo, una parcela en el bosque contiene un conglomerado de árboles para la estimación de proporción de árboles enfermos, etcétera. Ahora, la principal diferencia entre la construcción óptima de estratos y la construcción de los conglomerados es que, recuerden, los estratos deben ser internamente homogéneos, unidad observables semejantes, tanto como sea posible, pero debe diferir tanto como sea posible de otro con respecto a la característica que está siendo medida. Mientras que los conglomerados, en cambio, deben ser internamente heterogéneos, unidades observables diferentes, tanto como sea posible, y un conglomerado debe ser muy similar a otro para poder aprovechar las ventajas económicas del muestreo por conglomerado. Las notaciones y definiciones que vamos a trabajar en esta presentación: N es el número de conglomerados de la población, N pequeño el número de conglomerados seleccionados en una muestra aleatoria simple, M sub I el número de elementos en el conglomerado I, M barra va a ser el tamaño promedio, M barra pequeño el tamaño promedio del conglomerado en la muestra, M grande el número de elementos de la población, M barra grande es el tamaño promedio del conglomerado de la población y Y sub I todo el total de las observaciones en el iésimo conglomerado. Entonces vamos a comenzar con el estimador de mu y su varianza. La media por conglomerado va a ser igual a la sumatoria de los Y sub I, ¿verdad? Dividido la sumatoria de de los M sub I, que es el número de elementos en el conglomerado.
La varianza estimada va a tener esta forma y déjenme mover esto de acá. Y si se desconoce m, puede ser estimado por m bar, ¿ya? Y otra notita acá es que la varianza estimada de la ecuación anterior es sesgada. Sería un buen estimador de la varianza si n fuera grande, es decir, que n sea mayor que 30. Pero también el sesgo desaparece cuando los tamaños de los conglomerados M1, M2, M sub n son iguales. Como ejemplo, tenemos que un sociólogo desea estimar el ingreso promedio por persona en cierta ciudad, pero no existe una lista disponible de los residentes. Entonces, ¿cómo se debe diseñar la encuesta por muestreo? El muestreo por conglomerado parece ser la elección lógica para el diseño de la encuesta, porque no se encuentra disponible una lista de elementos. La ciudad es dividida en bloques rectangulares, excepto las dos áreas industriales y los tres parques que contienen pocas casas. El sociólogo decide que cada bloque de la ciudad va a ser considerado como un conglomerado, las dos áreas industriales como otro y finalmente los tres parques van a considerarse un conglomerado más. Entonces los conglomerados son numerados sobre un mapa de la ciudad con los números del 1 al 415 y el investigador tiene tiempo y dinero suficiente para muestrear 25 conglomerados y entrevistar cada hogar dentro de cada uno. Y se eligen aleatoriamente de una tabla de números aleatorios. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo, se entrevista a cada uno de los conglomerados elegidos en la muestra y utiliza los datos que están a continuación para estimar el ingreso medio por persona en la ciudad y construye un intervalo de confianza para la media. En el primer conglomerado tenemos 8 residentes. Segundo conglomerado, 12 residentes. Y ojo, que aquí aprovecho de mencionar la diferencia del muestreo por conglomerado y el muestreo por conglomerado bietápico. El muestreo por conglomerado, en una etapa, digamos, yo tomo todos los elementos del conglomerado, ¿ya? Mi muestra van a ser todos los elementos del conglomerado. Mientras que si yo lo hago en dos etapas, el bietápico, tomo mi conglomerado y dentro de este conglomerado yo selecciono una muestra aleatoria, ¿ya? Que podría ser inferior, por ejemplo, a la mitad o el n que yo estime conveniente. Tengo el ingreso total para el conglomerado, el número de arrendatarios por conglomerado, eh, y esas son mis variables. El conglomerado, tenemos 25 conglomerados, tenemos el número de residentes por conglomerado, que van a ser nuestros M sub I, el ingreso total por conglomerado y además el número de arrendatarios, los A sub I. Con esta información, entonces, vamos a calcular el mejor estimador de la media poblacional. Vamos a tener la sumatoria de los Y sub I por la sumatoria de los M sub I, que es el número de elementos en el conglomerado. ¿Ya? Entonces me da la media poblacional, que el ingreso total por conglomerado va a ser 8.801. Para poder calcular la varianza estimada, necesitamos las siguientes cantidades para la fórmula. Voy a necesitar la sumatoria de los Y sub I, voy a necesitar la media, voy a necesitar los M sub I, que es toda la información que tenemos. Reemplazo en la fórmula, esto es parte de la fórmula, acá sigo reemplazando para llegar finalmente a la varianza estimada. ¿Ya? Acá, como M es desconocida, la varianza la puedo estimar con M pequeña, ¿ya? Que es la nota que teníamos acá. Si se desconoce M, puedo estimar a través de M pequeño barra, que es el tamaño promedio del conglomerado en la muestra. Que es lo que ocurre acá. Por eso después lo utilizo. Luego, la estimación de la media con una confianza del 95% es construir simplemente el intervalo de confianza, donde voy a tener el estimador de la media más menos z de 1 menos alfa medio, que lo aproximamos a 2, trabajando con 95% de confianza por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, en este caso, me queda que la mejor estimación del ingreso promedio por persona es de 8.801 y el error de estimación debe ser menor que 1.617.
Este límite para el error de estimación es bastante grande, podría ser reducido mediante el muestreo de más conglomerados y consecuentemente incrementando el tamaño de la muestra. El estimador de mu de i y su varianza. Ahora vamos a ver el estimador de i y su varianza. Eh, y recordemos que es el total poblacional m y ahora es m por mu porque m denota el total de elementos en la población. Por lo tanto, m proporciona un estimador para i. M por i barra es este i. Obtengo la media y la varianza estimada de m es lo siguiente. mi. Aquí se me borraron algunas fórmulas, pero aquí es m mu y esto sería i. ¿Ya? Vamos a tener la varianza con la fórmula que tenemos ahí. Y nótese que el estimador M es útil para estimar si se conoce el número de elementos M en la población. MI, nuevamente. Bueno, ahí te voy a mandar la corrección. Finalmente, el número de elementos en la población no es conocido. No podemos utilizar M por IC, que va a ser el estimador del... Acá está. Discúlpenme que aquí está. Que quiero... Ahí está. M y C. M mu, que es este de acá. M mu es lo mismo que M y C. ¿Ya? Entonces, el estimador de I su varianza, cuando no depende de M, tenemos que frecuentemente el número de elementos de la población no es conocido, por lo tanto no podemos utilizar esto, pero podemos formar otro estimador, que va a ser el promedio de los totales de los conglomerados en la muestra, y luego un estimador insesgado al total poblacional va a ser N por IT, que va a ser el que yo tengo acá. ¿Ya? Y la varianza de este estimador va a ser la varianza de n por it. Antes era m por ic, ahora es n por it. Ya, m por ic, ahora n por it, cuando no podemos, no conocemos m. ¿Ya? Ahora, si existe una gran variación entre los tamaños de los conglomerados y si los tamaños están altamente correlacionados con los totales de los conglomerados, la varianza de n es generalmente mayor que la varianza de e. Y el estimador n no usa la información proporcionada por los tamaños de los conglomerados M1, M2 hasta M sub n y por esto puede ser un poco menos preciso. Continuación del ejemplo. Con los datos del ejemplo, queremos estimar el ingreso total de todos los residentes de la ciudad y calcule un límite para el error de estimación. Existen 2.500 residentes en la ciudad. ¿Ya? Entonces, la media muestral se calculó en 8.801. Y luego la estimación de I va a ser el N por el IC calculado. Aquí igual. Ahí, y barra. Entonces, M me da 22 millones, aproximadamente 22.500, 22 millones 500. Y conocemos el total de residentes en la ciudad y la varianza utilizada. Calculamos la varianza y obtengo un error para la estimación. Ahora, este límite también es grande y se podría reducir incrementando el tamaño de muestra. Eso aplica en general para todo. Cada vez que yo tengo un error grande, siempre se puede ir disminuyendo, aumentando el tamaño de muestra. Y con los datos del ejemplo anterior, vamos a estimar el ingreso de todos los residentes de la ciudad. Ahora si M no es conocida y vamos a establecer un límite para el error de estimación. Ahora, como N no es conocida, vamos a utilizar N. Como N es igual a 415, la estimación del ingreso total va a ser la siguiente. Ahora vamos a tener 22 millones. Esta cantidad es bastante similar a la estimada por M, que es la que teníamos acá anteriormente. ¿Ya? Para fijar un límite para el error, primero vamos a calcular parte de la fórmula, la sumatoria, y luego reemplazamos. Sustituimos los valores, cada uno, los n, la sumatoria, y me da el límite para el error.
Ahora, ¿qué ocurre acá? Que este límite para el error de estimación es levemente más pequeño que el límite para el estimador de M. Tenemos 3.505.000 y acá teníamos 4 millones. ¿Ya? Entonces es más pequeño. Y esto es debido parcialmente a que los tamaños de los conglomerados no están altamente correlacionados con los totales de los conglomerados. Es decir, que los tamaños de los conglomerados proporcionan poca información referente a los totales de los conglomerados, por lo que el estimador insesgado de N parece ser mejor que N. ¿Ya? Ahora, el estimador de P y su varianza, el mejor estimador poblacional de P es la proporción muestral P, que voy a calcular, y sea sub I el número total de elementos en el conglomerado I que poseen la característica de interés. Entonces, la proporción de elementos en la muestra de n conglomerados que poseen la característica va a estar dada por esto. P sub C, que va a ser mi proporción, donde M sub I es el número de elementos en el iésimo conglomerado, y nótese que P sub C tiene la misma forma que, nuevamente, el del muestreo aleatorio. Voy a tener que mostrárselos. La varianza estimada de P sub C también es similar. Déjenme ver aquí para, para no dejarlos con las dudas. Vamos a ponerle ya, ahí sí. Donde M sub I es el número de elementos en el iésimo conglomerado, y nótese que P sub C tiene la misma forma que I barra sub C, ¿ya? Y la varianza estimada también es similar. Tenemos la fórmula de la varianza, el límite para el error de estimación, que siempre estamos aproximando a dos desviaciones estándar, y acá podemos ver un ejemplo. Entonces, además de preguntar sobre los ingresos, se interroga a los residentes acerca de si son dueños o arriendan la casa donde viven. Y queremos estimar la proporción de residentes que viven en casas arrendadas. Para esto vamos a establecer un límite para el error de estimación. Nosotros acá podíamos ver que acá teníamos los A sub I, el número de arrendatarios por conglomerado, ¿no? Teníamos esa información. Entonces, vamos reemplazando la sumatoria de los A sub I, los que son arrendatarios, por dividido los M sub I, y calculamos cada uno de estos y vamos a llegar a que el mejor estimador de la proporción poblacional es 0,48, que es la proporción de arrendatarios, y la varianza, haciendo los cálculos, bueno, aquí tienen todas las fórmulas y si tienen dudas me lo preguntan el viernes, y un error de estimación de 0,05. ¿Ya? Entonces tenemos la proporción estimada 0,48 y un error máximo de 0,05. Ay, se me pegó la 10. Y finalmente ya vamos a ver la selección de tamaño de muestra para la estimación de medias y totales poblacionales, que es lo que nos interesa un poquito más. Y para esto tenemos que la cantidad de información en una muestra por conglomeradas es afectada por dos factores: el número de conglomerados y el tamaño relativo de los conglomerados. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Además, el tamaño del límite para el error de estimación depende crucialmente de la variación entre los totales de los conglomerados. Entonces, al intentar obtener límites pequeños para el error, debemos seleccionar conglomerados con la menor variación posible entre estos totales, ¿ya? Y vamos a suponer que el tamaño del conglomerado, la unidad de muestreo, ha sido elegida, y vamos a considerar únicamente el problema de seleccionar el número de conglomerados, el n. Entonces vamos a ver los tamaños de muestra cuando se desea estimar la media poblacional mu, el total poblacional y la proporción poblacional p. Para la media poblacional, el cálculo del tamaño muestral va a ser n por la varianza del conglomerado dividido n por d más la varianza del conglomerado, donde el sigma cuadrado c es el estimador por el s cuadrado c, ¿ya? Es el estimador de la varianza.
donde la varianza la calculamos de esta manera. Y D, para este caso, va a ser E al cuadrado, el error por M barra mayúscula al cuadrado dividido para la media. Suponga entonces que en el ejemplo anterior se presenta una muestra preliminar de ingresos en la ciudad y la pregunta sería, ¿qué tan grande debe tomarse la muestra en una encuesta futura para estimar el ingreso promedio por persona, con un límite de 500 para el error de estimación? Entonces, calculamos la varianza, calculamos el D y calculamos el N. En este caso, se deben mostrar 167 conglomerados, ¿ya? Con un límite de error de 500 para el error de estimación. Ya simplemente vamos reemplazando acá. Cálculo del tamaño de muestra, ahora cuando se desea estimar el total poblacional. Y acá, espérenme que aquí nuevamente, denme un segundo, me pasé. Aquí está, denme un momento. Voy a, bueno, disculpe. Ahí sí, que aquí me faltó algo. Entonces, acá que tenemos que la cantidad M, este M que tenemos acá, puede ser estimado por el M pequeño. Siempre que no tengan M, podemos utilizar esto, que es mi M pequeño, ya que es lo que se hizo acá. Entonces, en este caso debemos muestrear 167 conglomerados. Ahora, el cálculo del tamaño de muestra cuando se desea estimar el total poblacional utilizando I, que va a ser M por IC, tenemos en la fórmula I que nos cambia el D. Fíjense que es la misma fórmula, pero cambia el D, ¿ya? Lo mismo que habíamos visto antes. Entonces, siguiendo con el ejemplo, utilizando nuevamente los datos del ejemplo como una muestra preliminar de ingresos, señale qué tan grande debe ser la muestra para estimar el ingreso total y de todos los residentes con un límite de 1.000.000 para el error de estimación. Calculamos la varianza, calculamos el D y calculamos el tamaño de muestra. Entonces, para este caso se debe muestrear 213 conglomerados para poder estimar el ingreso total con un límite de 1.000.000 para el error de estimación. ¿Ya? Y finalmente, el cálculo del tamaño muestral cuando se desea estimar la proporción poblacional, la fórmula nuevamente que nos cambia el D. Tenemos la varianza, ahora la varianza va con los A sub I, obviamente porque es proporción, y vemos el ejemplo. Los datos del ejemplo están obsoletos, se va a realizar un nuevo estudio en la misma ciudad con el propósito de estimar la proporción de residentes que arriendan la casa en que viven. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para estimar P con un límite de 0.04 para el error de estimación? Calculamos la varianza, calculamos el D y con eso calculamos nuestro tamaño de muestra. Desarrollamos eso y llegamos a que se deben muestrear 34 conglomerados para estimar la proporción con un límite de 0.04 para el error de estimación. ¿Ya? Con eso terminamos la cápsula por muestreo por conglomerado. El viernes vamos a hacer ejercicios de esto para que pueda quedar más clarito, pero aquí ya tienen la PPT pura, digamos. Eso, que está muy bien.